Les voy a iniciar este mensaje compartiendo una anécdota, un diario vivir de una persona que estaba en Ottawa, Canadá, en el año 2020. Este varón se llama Mark Callahan, de 58 años de edad, y dice que llevaba casi una década viviendo en las calles. Además de ello, este varón era un veterano de guerra, pero tenía trastornos de estrés postraumáticos. O sea, después de la situación que él vivió, por ser un veterano de guerra, siempre quedan secuelas en la vida, ¿no? Y también aparte de eso, tenía una adicción que no lograba superar. Dormía bajo un puente de piedra, alimentándose de lo que podía. Una mañana helada dice que compartía restos de pan con unos gorriones. Notó algo diferente, un cuervo negro, grande, de mirada fija y que no volaba, tenía el ala caída y cojeaba. Mark dijo: tú también estás jodido. Le tiró un trozo de pan duro. El cuervo no huyó, solo se acercó lentamente y lo comió de su mano. Esa noche el cuervo se quedó cerca, a 1 metro de su saco de dormir, y la siguiente noche también. Mark lo llamó Shadow por su color y lo seguía a todos lados. Lo increíble vino después. Shadow empezó a avisarle cuando alguien se acercaba. Gritaba, volaba en círculos, incluso lo despertaba picando el suelo si alguien pasaba muy cerca. Era un vigía fiel y silencioso. Mark comenzó a preocuparse por él. Buscó ayuda en el refugio de fauna, le fabricó un pequeño nido con ramas y una vieja mochila abierta. Él dejó de beber y por primera vez en años tuvo una razón por levantarse por las mañanas. Un voluntario de un comedor comunitario lo notó, que desde que cuida ese cuervo, Mark se volvió a tener mirada y propósitos. Shadow con el tiempo recuperó su vuelo, pero no se fue. Y durante 9 meses acompañó a Mark y se posaba en su hombro, dormía sobre una viga justo encima de donde él se refugiaba, incluso lo seguía al banco donde él pedía café. La gente se acercaba, lo escuchaba y le preguntaba por su compañero el cuervo. Y así, sin buscarlo, Mark dejó de ser invisible. Un día un periodista escribió sobre él y el texto se volvió viral. El hombre y el cuervo se cuidan mutuamente. La ONG le ofreció un trabajo en un vivero y hoy Mark tiene un pequeño hogar prefabricado cerca del bosque y Shadow sigue viniendo cada tarde. Hay un lugar especial donde se posa siempre, en una rama y justo debajo de una piedra pintada a mano que dice: no sé si me rescató él o si fue el primero que me vio vivo en mucho tiempo. Y de acuerdo a esta frase, no sé si me rescató él, el título del mensaje es: la fe en su nombre me rescató. Así como la historia de Mark, que dejó de ser invisible para los demás, a lo mejor lo podían mirar como un mendigo deambulando por las calles, pero a raíz de eso todo cambió. Dejó de ser invisible. Incluso el voluntario del comedor notó que ahora Mark tenía propósitos ya en su vida. Y esta es la proposición del mensaje, hermanos. Nosotros ya dejamos de ser invisibles. Ahora las miradas están puestas en nosotros. Así como ese voluntario del comedor miró que la vida de Mark
a raíz de que ese cuervo llegó a su vida, ya tenía propósitos. De igual forma, nosotros ya dejamos de ser invisibles. No somos personas comunes y corrientes, hermanos. Somos hijos de Dios. Cristo pagó un precio alto por usted. Valoremos el precio de la sangre de Cristo que limpió nuestra vida, limpió nuestro pecado, hermanos. Por esa razón nosotros ya no somos invisibles por la obra redentora de Cristo. Pero sí debemos de tener propósitos. Propósitos para servirle a Cristo. Propósitos para servirle a Cristo. Mar, a raíz de que llegó ese cuervo a su vida, tuvo propósitos de levantarse cada mañana y cuidar de ese animalito. Desde que Cristo te rescató y me rescató de la inmundicia, de la pudredumbre, donde tú y yo estábamos, debemos de tener también propósitos para servirle a Él. La vida del cojo, volviendo al mensaje de la semana pasada, la vida de este cojo, sabemos que era un cojo de nacimiento. No tenía sentido su vida, no tenía ni propósito. Él pasaba su tiempo a la puerta de la hermosa hasta que un día los siervos de Cristo les llamó su atención su condición de salud, pero también por lo que él pedía. Pero ellos respondieron de esta manera en Hechos capítulo 3, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. A partir de ese día, ese varón dejó de ser invisible. La gente puso también su mirada en él. La situación de cómo cambió radicalmente su vida, eso también llamó la atención de la gente y eso también impactó. Lo mismo debe de ser en nuestra vida. Desde que nosotros hemos sido redimidos por Cristo, nuestra vida debe de impactar en el lugar donde nosotros estamos. Si no estamos impactando, entonces no tenemos propósitos, no tenemos motivos ni razones por las cuales servirle a Cristo. Entonces vamos a mirar 3 puntos a través de este mensaje y cómo los apóstoles compartieron a Cristo a través de la sanidad del cojo. El primer punto de ellos, la fe en su nombre lo sanó. Todos en este pueblo nos damos cuenta cuando alguien enferma. Nos damos cuenta cuando alguien parte o muere, ¿no? Bueno, pues sabemos que hay actualmente muchas enfermedades y algunas de esas enfermedades pueden ser controladas a través de la misma ciencia y del medicamento. Incluso Dios utiliza la ciencia para sanar también. No esperemos ver un acto milagroso para decir esto lo hizo Dios. Dios también usa la ciencia y utiliza la ciencia para que a través de la ciencia tú puedas también ser sanado. Bueno, pues Dios controla esto, pero también hay otras enfermedades que son degenerativas o progresivas y también algunas otras son terminales, ¿no? Pero ¿cuánta gente de ella ha pedido a Dios que lo saque? Yo creo que en este cuadro, en estas situaciones hay mucha gente que sí ha clamado a Dios. Pero muchos también llevan demasiado tiempo, o podemos decir años, en una misma condición, así como estaba el cojo, ¿no? Otros no mucho, que a veces no se enteran que la enfermedad está en ellos y cuando es encontrada la enfermedad está demasiado avanzada en sus cuerpos. O aquellos que están postrados en cama y que por su condición física ya no tienen aspiraciones de más. Y casi me atrevo a decir que en la mayoría de los que estamos esta mañana aquí, nos ha tocado vivir o convivir con personas o con familiares que han tenido una enfermedad y que al final no sanaron. No sanaron y que Dios se los llevó o los llamó a su presencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque así le pareció a Dios. Así le pareció a Él.
Y todo porque Dios es soberano, hermanos. Él determina. Él determina. Nosotros no somos nadie para tener una injerencia y decirle o darle una orden. No, Él determina en su soberanía si lo sana o no. ¿Qué dice la Biblia? Lenguaje sencilla. Y esto está en Job 42:1, que nos habla referente a alguien que experimentó esto en carne propia. Estamos hablando de Job. Dice la Biblia, lenguaje sencillo: entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Nadie. En su soberanía, Él determina lo que hace en usted y en mí. Y nosotros debemos sujetarnos a ese gran poder y a esos planes que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos del cojo a la puerta de la hermosa. Este varón dice que se llevaba mucho tiempo así, porque era un cojo él de nacimiento. Pero su vida cambió cuando Pedro y Juan le dijeron: míranos. Llamaron la atención Pedro y Juan diciendo: míranos. No le ofrecieron oro ni plata, pero le dijeron: lo que tengo te doy. En este momento yo te preguntaría: ¿y qué tienes tú en tu vida para darle a alguien que está necesitado? ¿Qué tenemos para darle a alguien que está necesitado? Pedro y Juan dijeron que no tenían recurso económico, quizá ni el oro ni la plata, pero lo que tenían lo dieron, y era la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ante una situación que tenemos que darle a alguien, a lo mejor no lo podemos ayudar económicamente si nuestra condición no lo permite, pero sí podemos orar por él. Sí podemos elevar una oración. Y dentro de la soberanía de Dios, Dios va a responder la oración. Sea pronta, sea tardía, o la respuesta no llegue, pero es bajo la soberanía de Dios. A raíz de esa sanidad, este cojo entró al templo con ellos saltando, donde fue visto y reconocido por la gente. Además de esto, en la entrada que hizo al templo con Juan y Pedro, él entró alabando a Dios, y esto lo podemos reconocer como hay gratitud en un corazón de un hombre que ha sido sanado. Dice el Salmo capítulo 30, versículo número 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cuántos no hemos recibido sanidad? En alguna ocasión en nuestra vida estuvimos afligidos en demasía, hermanos, pero la misericordia de Dios aquí nos tiene. Y así es, hermanos. Porque sé que usted clamó y Él escuchó y mandó su sanidad. Entonces Pedro y Juan, viendo que el cojo llamaba la atención, aprovecharon esta gran oportunidad para compartir de la fe que se necesita tener en Jesús, hermanos. Esto nos debe de hacer pensar a nosotros que en nuestra vida quizás no estábamos inválidos como ese varón, pero en nuestra vida Dios también hizo algo, un milagro, y debemos de aprovechar lo que ya Cristo hizo en nuestra vida para compartirlos a los que no lo tienen. El que alguien te pueda preguntar: oye, yo te conocí, tú vivías de esta manera, tú hacías esto, pero ahora miro que no lo haces. Es el tiempo oportuno para que tú puedas decir y compartir la fe de Cristo en alguien más, hermanos. Pues Pedro y Juan aprovecharon esta oportunidad para compartir esa fe que se necesita tener en Jesús, a quienes ellos, hablando de los judíos, lo habían rechazado a Jesús. Hechos 3:11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Fíjense, recibió la sanidad el cojo,
y dice que los tenía tomados, o sea, estaba aferrados a ellos. Como que no quería separarse ni de Pedro ni de Juan el cojo. Y esto llevó entonces a que Pedro y Juan, viendo la multitud, cómo estaban viendo toda esta situación y cómo el pueblo estaba atónito o espantado o admirado por lo que estaban viendo con el cojo, dice que llevaron a toda esa concurrencia al pórtico de Salomón. Entonces los dos apóstoles condujeron a estas personas al pórtico, porque el pórtico era lo que rodeaba el atrio de la puerta de los gentiles en el templo. Y en ese lugar aprovecharon para compartir. Y en ese mismo lugar, quiero hacerle mención únicamente como un dato curioso, si lo quiere tomar así, nuestro Señor Jesús, en la misma puerta de la Hermosa, enseñó sobre el buen pastor. En el mismo lugar, hermanos. Y esto lo podemos ver en Juan 10:23, donde dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En el mismo lugar donde Pedro y Juan llevaron a la concurrencia, ahí también Jesús compartió esa hermosa enseñanza. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Pedro y Juan les enfatizaron a los judíos que la fuente de todo poder no eran ellos. La fuente de todo poder era Jesús. Que ellos solamente eran esos canales donde fluía el poder de la sanidad, pero era a través de Jesús. Esto les hace la aclaración ellos para que en ningún momento la vista se desvíe del verdadero objetivo que es Jesús, hermanos. Nuestra vista no debe desviarse, ni usted debe de desviarla. Si usted le comparte a alguien, no diga, mira, yo estoy sano porque me sanó tal médico. No. ¿Sabes qué? Dios o Jesús usó a tal médico y me sanó. No desviemos la mirada de la gente de Jesús. Para nosotros el objetivo es Cristo solamente, hermanos. Cristo es el que ha hecho las cosas en nuestra vida y las seguirá haciendo de acuerdo a su soberanía y no a lo que nosotros anhelemos en un corazón. Porque nuestro corazón puede ser a veces empedernido a querer, obstinado a veces en que el Señor nos sane, pero debe ser bajo la voluntad del Señor y nada más. Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, y hace dos preguntas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Fíjense, hermanos, algo que podemos poner como ejemplo y que se está dando en la actualidad. Hay muchas iglesias que llaman la atención de la ciudadanía en general, pero por lo que ellos dicen que hacen dentro de la iglesia, las sanidades y milagros. Pero están desviando la vista ¿de quién? De Cristo. La gente va al lugar por la necesidad, pero están pensando que la sanidad está en el varón que está al frente. En el caso puede ser el pastor, o los que nombran apóstoles, ¿sí? O profetas, pero hermanos, no desviemos la vista. O sea, ellos reconocieron, no saben que no se maravillen, ni estén pensando que somos nosotros. No se equivoquen. Y la gente debe pensar esto, no hay que equivocarnos. No porque veas una gran multitud quiere decir que las cosas se están viendo, se está compartiendo una sana doctrina en ese lugar, hermanos. La respuesta de Pedro y Juan, al decirle a ellos que no pusieran la mirada en nosotros o en ellos, esta respuesta me recuerda las últimas palabras del profeta que preparó el camino del Señor. Cuando en la respuesta que él dio, cuando le preguntaron que si él era el Cristo, pero él respondió de esta manera, en Juan 3:29. O sea, no se estaba dando tampoco el crédito a Juan el Bautista, así como no se lo dio ni Pedro ni Juan. Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Hermanos,
no vamos a desviar entonces la verdadera mirada a quien debe de pertenecer, que es Cristo. Igual, Pedro y Juan solamente eran amigos del esposo, y la mirada únicamente debe estar en Cristo. Así que el compromiso de ellos y el de nosotros también es dar a conocer a Cristo en este mundo y no a nosotros mismos ni nuestra propia religión. No, dar a conocer únicamente a Cristo y no nuestra religión, porque nuestra religión no nos va a salvar. ¿Qué nos va a salvar? ¿O quién nos salvó? Cristo, por su obra redentora. No porque yo sea un religioso y lleve las cosas al pie de la letra, eso tampoco me va a salvar. Tampoco me va a salvar. Entonces, el cojo sanado no fue una fe emocional lo que él experimentó, No fue una fe emocional en ese momento, ni tampoco fue un momento de raciocinio, sino que en él actuó la fe, porque si no hubiera tenido fe el cojo, él no se sana, hermanos, si no hubiera tenido fe. Pero su necesidad quizá le hizo creer y confiar en ese nombre que es sobre todo nombre. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, refiriéndose a Jesús, a al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, o sea, posó en él la sanidad. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios entonces es soberano, es absoluto, de él depende la sanidad y no de quien ora o de quien intercede, no. Todo está en la perfecta voluntad de Dios. Nadie puede hacer nada, ni hacerlo, ni cambiar de parecer, ya que él no tiene variación alguna. Si él ya ha determinado sanar, él lo va a hacer. No es porque quien ora, quien intercede, no. Está en la voluntad de Dios. De recuerdo Marcos capítulo 1, versículo 40, que dice, y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Está en la soberanía de Dios. Versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Es en la voluntad de Dios. Ese cojo fue sanado, así como usted fue sanado o fue prevenido de algo, es en la voluntad de Dios. Él dijo, quiero, sé limpio. Esto me lleva a mi segundo encabezado. La falta de fe en su nombre, lo rechazaron a él. Pedro y Juan en su discurso hace una descripción de que Dios era muy familiar para los judíos. Ellos podían entender a ojos cerrados lo que les estaba diciendo en ese momento Pedro y Juan. Hechos 3:13 dice, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cuando nosotros cerramos el corazón, hermanos, y no recibimos a Cristo, estamos rechazándolo. Y esa gente había rechazado a Jesús. Y eso es lo que Pedro y Juan les estaba confirmando. Pero antes de ello, les estaba hablando o les estaba dando esta declaración de nombres, porque los apóstoles estaban recalcando la fidelidad de Dios para cumplir sus pactos y demostrar que hablaban del mismo Dios y del mismo Mesías que los profetas habían proclamado. Por eso utilizaron el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Retomando ellos palabras, podemos decirlo, del Pentateuco, ¿sí? Como nos dice en Éxodo 3:15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este nombre es un nombre por la eternidad. Por ello, Pedro y Juan, estando en el pórtico aún,
los anunciaron el nombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero hay algo que ellos enfatizaron, hermanos: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Era necesario que Dios usara las situaciones adversas y difíciles, hermanos. Es cierto, pudo haber sido libertado Jesús, pero el plan de Dios o el plan de redención no se hubiera cumplido. Mas, sin embargo, Dios utilizó las circunstancias adversas y difíciles en la vida de Jesús. Si algo estás viviendo, estás pasando, son situaciones adversas y difíciles, pero Dios las está permitiendo, hermanos, en tu vida. Dios no tienta, recuerdan ese mensaje, pero sí permite que pasen las cosas. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste o consagraste, ¿no? Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles, o sea, con los romanos y el pueblo de Israel. Vean cómo Dios usó la situación. Permitió que el pueblo romano se sublevara junto con los judíos, tanto Herodes como Pilatos, pero todo esto fue con un propósito. Y si nosotros entendemos esto, mis hermanos, comprenderemos cuando usted vaya leyendo el libro de los Hechos, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, cómo va hilando Dios todo. Lo va hilando a raíz de que después de que son llevados ellos al concilio o al Sanedrín, Pedro y Juan ahí también ellos presentan defensa, y escuche cómo termina diciendo el siguiente versículo de Hechos 4:27. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que, hermanos, las situaciones adversas y difíciles están en la mano del Señor y en el consejo del mismo, para que así se determine. No era que Jesús iba a ser intercambiado, iba a ser libre, aunque estuvo a punto de ser libre, pero eso no eran los planes ni los propósitos de Dios en la vida de su Hijo. Entonces, si tú estás pasando por algo, Dios sabe por qué te pone en esas situaciones dentro de sus planes y sus propósitos en su vida. Aunque a veces no nos agrade, aunque a veces nos angustie, aunque a veces nos preocupe de más, pero esos son los planes de Dios, hermanos, en nuestra vida. Entonces ahí podemos ver, la soberanía de Dios es incuestionable, hermanos. No podemos preguntarle. Podemos pensar ahora que nosotros tenemos la Biblia completa, que nosotros ahora podemos hilar las historias y decir qué duros de corazón eran para entender. Incluso vieron al Señor y ahora a los apóstoles les enfatizan los actos, pero aún así lo rechazaron por su falta de fe. Y podemos pensar, ni viendo al Señor, y ahora cómo lo estaban proclamando los mismos apóstoles, y así su corazón seguía duro o entenebrecido. Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese un homicida. La verdad que no hemos cambiado, hermanos. Seguimos negando al santo y al justo cada vez que nosotros no le obedecemos por motivos de dureza de corazón. No estamos tan distantes de esa gente en esos tiempos. Nosotros también seguimos negando al santo y al justo. ¿De qué manera? Por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia. Y le platico un ejemplo palpable referente a en una ocasión que le preguntaron a Jesús sobre el divorcio de las parejas. Ya que con pretexto, ¿sí?, le decían que Moisés había dado carta de divorcio para repudiarla. Pero ¿qué contestó Jesús? Y aquí me refiero a esa dureza de corazón y me refiero a la rebeldía y a la soberbia que a veces puede haber en nuestro corazón. ¿Qué contestó Jesús? ¿Qué les dijo referente a esto? Que si era permitido o no era permitido. Mateo 19:8. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. A veces lo que hacemos nosotros es por nuestra propia dureza, hermanos, por nuestra propia rebeldía. A veces decimos, qué duros eran esos hombres,
viendo al mismo Jesús, ahora viendo a los apóstoles, mas sin embargo no entendieron. Nosotros tampoco entendemos, hermanos. También tenemos un corazón duro y no obedecemos la palabra del Señor en muchas áreas de nuestra vida. Aunque nos digamos ser hijos de Dios, aunque nos digamos ser redimidos por Cristo, pero muchas de las palabras, de los mandatos que están en la palabra de Dios, no lo obedecemos cabalmente. Volviendo al pasaje de Hechos 3:14, dice, hay tres aspectos importantes en esto. Primeramente, se refiere al santo. Esta declaración se le hace a Jesús, hermanos. Lucas 4:34 dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y eso lo dijeron los demonios. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. El otro aspecto, al justo. Esta declaración la describe Juan referente a Jesús como abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Y lo último, un homicida. La gente pidió en su maldad y rechazo por Jesús a un criminal que éste había participado en la sublevación contra Roma. Este hombre era Barrabás, como lo dice en Lucas 23:18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Hermanos, entonces dice Pedro y Juan, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que sucediese un homicidio. Muchos de nosotros entonces podemos decir, yo no lo rechazo, pero cuánta fe tengo para permanecer firme, sin negarlo y sin desobedecerlo, hermanos. Porque cada vez que yo fallo, es como si yo crucificara por mis faltas a Cristo, siendo yo mismo el responsable de su muerte. Y así es cuando fallo, porque mi pecado lo llevó a la cruz a él, hermanos. Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, afirmando Pedro y Juan. Entonces, la palabra autor de la vida, ¿sí?, se traduce del griego también como príncipe, que equivale a un pionero, responsable del comienzo de algo o del origen. Jesús fue el primero, hermanos. Él es el autor de la vida. ¿Qué nos dice Hebreos 2:10? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús tuvo que padecer mucho, porque Él es el autor de la vida, hermanos. Pero fue necesario para llevar muchos hijos ¿a dónde? A la gloria. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener esa esperanza de fe en su nombre y ya no rechazarlo. Él murió por nuestros pecados y por nuestras faltas y debemos de creerle para no caer en el rechazo de pecado y volviéndolo a sacrificar a Cristo por nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Si nosotros fallamos, hermanos, hay cuenta que estamos exponiéndolo a Cristo, primeramente crucificándolo para nosotros y después exponiéndolo al vituperio. Eso no es fácil, hermanos. Así que mantengámonos firmes, no lo rechacemos. Y último punto, hermanos, la fe en su nombre no se padece.
Yo sé que a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta padecer, o que te anuncien algo difícil en tu vida como una enfermedad. Y saben, cuando alguien de repente nos anuncia una enfermedad, ¿qué es lo que hacemos anticipadamente? Comienzas a pensar en lo que va a venir a tu vida. Y desde ella nos estamos preocupando de más, ¿no? Porque no queremos a veces nosotros padecer. Hay algunos hombres que por temor a sufrir físicamente se privan de la vida. Y todo porque no tienen ese dominio propio en su persona. Ellos solo, y ese dominio propio solamente lo da Cristo en nuestras vidas, hermanos. O como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando vienen situaciones difíciles, hasta el padecimiento mismo en nuestros cuerpos físicos, mis hermanos, debemos de tener ese dominio propio y decir como dijo Pablo, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, no tengo que comer, no importa. Hoy tengo abundancia, qué bueno, mañana no tengo, no importa. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para el cojo, llegó un momento en su vida que dejó de padecer su discapacidad por el motivo de que él puso su fe en el nombre, refiriéndose a Jesús. Y ahora ya no sufría, porque eso lo llevó ahora a Jesús. Recuerdo que hace tiempo yo leí un libro donde decía que Jesús fue lo suficientemente hombre, pero también fue Dios, hermanos. En la carne, como hombre, él temía, estaba angustiado. Y si usted lo recuerda, la noche que iba a ser entregado, él estaba orando de esta manera. Padre mío, Mateo 26:39 dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba mostrando Jesús en su carne? Angustia, temor, ¿sí? Miedo, puede ser posible, porque temía padecer. La humanidad entonces suele decir, Jesús no sufrió, Jesús no le dolió porque era mismo Dios. Pero escucha lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Se despojó a sí mismo. ¿Qué significa la palabra despojar a sí mismo? Se vació a sí mismo para convertirse en hombre. Y lo hizo en un acto voluntario de renuncia. Sigo leyendo el pasaje. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Jesús también se angustió, también le dolió, también padeció. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Entonces Pedro y Juan, estando en el pórtico, anunciaban lo que le había sucedido a Jesús y que lo que le sucedió era el cumplimiento del Padre en el Hijo. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Ya estaba anunciado, hermanos, Jesús debía de padecer. No era algo nuevo lo que estaban diciendo los apóstoles de Jesús, no. Él lo supo también. Jesús supo que desde el momento que Adán y Eva fallaron, desde ahí surgió el protoevangelio o el inicio del evangelio. Jesús sabía lo que iba a venir. Esto lo dice en la Biblia en lenguaje sencillo en Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. Esta fue una profecía anunciada después de la caída de Adán y Eva, hermanos. ¿Cuál es el golpe certero que dio Jesús? La muerte en la cruz. Ahí es donde le aplastó la cabeza, hablando a la serpiente que es Satanás. El propósito entonces de creer en el nombre
es para que nadie padezca por el pecado, sino haya un verdadero arrepentimiento para no hacer la infructuosa muerte de Cristo. No hacerla infructuosa, hermanos. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, solo en Jesús hay un verdadero descanso. Solo en Jesús. Es mentira todo aquello que el hombre te promete u ofrece. Algunos te dicen: ve a terapias, busca psicólogos, ven a grupos de alcohólicos, ve a centros de rehabilitación, pero absolutamente nada de eso traerá refrigerio para tu vida. Solo el nombre de Jesús, quien ya padeció para que no sufras más, ¿sí? Ni tú ni yo. ¿Qué dice Juan 14:27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Quién es el que da la verdadera paz para que no te sientas afligido, angustiado y tengas ese descanso? Jesús. Si no caminas con Jesús, lo que tú hagas por tu cuenta no serán logros verdaderos y mucho menos serán logros duraderos, hermanos. No es necesario que usted y yo padezcamos por algo que Él ya padeció. Él sufrió el castigo, y un castigo hasta la muerte. Y fue aberrante su muerte. Fue incriminada, o sea, le imputaron un delito grave que Él no había cometido. Fue una muerte la más humillante, pero también la más vergonzosa. Pero Él fue con gozo a esa muerte. Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él padeció todo. Ella no quiere que tú padezcas. ¿Por qué querer sufrir si Jesús ya lo hizo y el Padre lo sujetó a ese sufrimiento? Isaías 53 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento, para que tú y yo no padezcamos. Entonces es necesario, como dice la palabra, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ese fruto será recogido en su segunda venida, hermanos. Cuando todo sea restaurado, como lo dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, hermanos. El cielo reciba hasta los tiempos de la restauración todas las cosas. Ese tiempo de la restauración será la segunda venida de Cristo. Hasta ese entonces. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Pedro y Juan solo estaban afirmando y confirmando todo lo que ya se había dicho por los profetas. Incluso el nombrar a Moisés era de prestigio y reconocido por los judíos como el primer y grande profeta. Y él anuncia, el mismo Moisés, que vendría un profeta y que a él se debía de escuchar. ¿A quién se refería? Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Y lo escucharon? Muchos sí y muchos no. Y termino con esta invitación, hermanos. Desde los tiempos de los apóstoles, la gente dudó, no creyó. No fue fácil anunciar el nombre de Jesús.
Hoy día sigue la situación igual. La gente sigue cerrando su oído físico y su corazón. No quieren saber nada de Cristo. Creen ellos que están bien, pero solo están sumergidos en sus pecados. Hechos 3:26 dice: y a vosotros primeramente, refiriéndose a los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, resucitado, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Padre envió a su Hijo y lo resucitó, para que todos nos podamos convertir de nuestra maldad. Así que, mis hermanos, el nombre de Jesús, aún hasta en estos tiempos, sigue rescatando vidas. Oremos.